Sí. Y es precisamente porque nuestras empresas están esforzándose mucho en cambiar esa cultura y fomentar la innovación y servir a los clientes o al mercado con mayor eficiencia. Sí. Precisamente el pensamiento y diseño es una de esas cosas que están metidas dentro de los innovadores. Las industrias están adoptando esto porque realmente ha empezado a dar muchos buenos resultados acerca de crear productos nuevos y de mucho alto valor cada vez más. Y se basa en unos principios, en un enfoque de producto. Sí. Y esto es muy importante porque es parte de lo que en un tiempo pasado, de hecho yo llevo desarrollando software hace 30 años, y en el tiempo pasado nosotros nos olvidamos mucho de este tipo de cosas. Es un enfoque de diseño de producto en donde se piensa siempre con empatía, siempre en tener más acercamiento al usuario final, identificar problemas antes de soluciones, el proceso de lluvias de ideas enriquecidas y creativas. No existen ideas innovadoras, existen ideas sorprendentes, pero solo se logran llevar a la innovación cuando hay velocidad, cuando hay posibilidad de llevarlas rápidamente a tangibilizar productos. Es un proceso creativo de prototipos, de iteraciones continuas, de validaciones continuas con el software. Sí. Y hay una evolución formativa y sumativa, y se llama evolución formativa porque uno cada vez aprende más de las iteraciones. Sí. Entonces ese aprendizaje de las iteraciones que uno hace con usuarios, con personas que uno hipotéticamente cree que va a usar el producto, continuamente está valorando eso, y eso hay que hacerlo rápido, pero eso es un proceso de aprendizaje continuo del usuario, del cliente, del interesado, de quien va a consumir el producto, de quien lo va a usar. Entonces es un nuevo pensamiento en donde el enfoque al desarrollo del espíritu innovador, sí, ¿no?, debido a que se concentra en el aprendizaje continuo, y continuamente uno se tiene que estar preguntando qué aprendió de la iteración anterior, qué nuevos retos encontró, cómo comprendí a mi usuario en este proceso, a mi cliente, a mi consumidor. Es la comprensión del sistema, cómo operan los usuarios en un entorno, en un ecosistema de cosas que yo voy a hacer, porque en última instancia yo estoy construyendo parte de un ecosistema, entonces el quien lo va a usar o lo va a consumir no puede ignorarse dentro de ese proceso. Eso es parte del pensamiento de diseño. Hay muchas definiciones de pensamiento de diseño, pero hay unas que le pegan más, sí, a buscar cosas de futuro, transformación de las condiciones existentes en cosas preferidas. Es ligado al futuro mejor, a la diferenciación. Y aquí no hay pensamiento crítico, es un pensamiento más asociado con la creatividad, con la construcción. El pensamiento crítico siempre busca descomponer. Sí, en cambio el pensamiento de diseño es un proceso más creativo, más de entorno, más de construcción de ideas. ¿Sí o no? No hay juicio del pensamiento de diseño, no se elimina el miedo al fracaso, siempre está uno alentado a hacer cosas nuevas. Y una de las cosas que más me gusta a mí prácticamente, y que yo las pongo mucho, es que entre las ideas sean más salvajes, ¿sí o no? Más salidas como de contexto muchas veces de lo que dice la gente, a menudo conducen a mejores cosas creativas y mejores soluciones, y eso es lo que vamos a tratar de hacer con este proceso. El pensamiento de diseño se utiliza también para resolver problemas. Los problemas pueden ser enmarcados en las preguntas correctas que pueden venir de ideas creativas o de verdaderamente identificación de problemas. Es una cosa que se hace a un proceso repetitivo de aprendizaje continuo. Sí.
siempre se está pensando en mejorar lo que hice anteriormente a través del aprendizaje con el usuario. Es un pensamiento ambidiestro, es un trabajo en equipo, es atención al usuario final, la curiosidad, la observación hace parte de esto. Sí, es un pensamiento de puro cognitivo, es de investigación, de ir a observar. Entonces eso es parte de lo que hacemos. Sí. Sobre todo basados en el pensamiento y diseño, hay más posibilidades de lograr innovaciones, porque uno siempre está centrado en qué necesita la gente y qué quiere, lo que la gente le gusta y no le gusta. Entonces por eso la observación es tan importante. Sí, se adquiere una habilidad para diseñar y alinear las cosas que se quieren y no se quieren, para producir estrategias de negocio viables, con valor para el cliente, oportunidades de mercado, etcétera, etcétera. Entonces eso es parte del design thinking. Y uno de los puntos más interesantes de esto es que es un método sistémico, donde eso empieza a permearlo a uno, y ya uno no es capaz de construir nada si antes no ha hecho una exploración, un comprender, un observar y definir a partir de la experiencia de los usuarios, a partir de experiencias que le permitan a uno aumentar la creatividad, idear, prototipar. No se limiten. Mucha gente que yo me encontraba en el medio, sobre todo que son muy ingenieros de sistemas, no es que yo no sé dibujar, pero eso no puede convertirse en una limitación. Todos sabemos dibujar, todos sabemos esquematizar, porque eso es parte del prototipar, eso es parte del hacer, del crear. Hay que validar, y uno casi siempre se lanza hipótesis de quién puede ser su usuario, cómo el usuario puede usar el producto, qué es lo que más le gusta al usuario, pero eso hay que validarlo continuamente en iteraciones pequeñas, y ir implementando ese diseño continuamente. Entonces es un proceso que, a través de la comprensión, la observación, la síntesis y las conclusiones de oportunidades que uno encuentra dentro del proceso iterativo, va prototipando y va iterando, prototipando e iterando, ¿sí o no? Y ese proceso le permite a uno crear, porque ese proceso de bosquejar, hacer sketch, modelos, historias de usuario, puestas en escena, ir a indagarle a un posible usuario cliente, es un proceso que se puede hacer y con mucha rapidez. Hace poquito yo en un solo día hice unas 25 diálogos con diferentes personas para validar un producto. Entonces eso sí es posible hacerlo. ¿Sí? Y una de las cosas que más enfatizamos en pensamiento y diseño es en los pasos. ¿Sí? Es decir, se dan pasos seguros, alientados por la necesidad y la ganas de encontrar nuevas cosas, ¿sí o no? Entonces eso es como lo más importante. El deseo de encontrar nuevas cosas lo motiva mucho a uno a ese proceso de tratar de buscar, empatizar con el cliente, con el usuario final o con el ecosistema en donde uno esté, y de explorar cada vez más entre la gente, entre el público, entre el mercado, cosas, y continuamente estar creando, ideando, y estar prototipando y evaluando iteraciones rápidas y continuas. Aquí no hay mucho tiempo para uno ponerse a moldear y a pensar por allá en muchas cosas, y a tratar de hacerlo perfecto desde el principio, ¿sí? Porque precisamente lo que decía Leonardo da Vinci es eso, la simplicidad como parte de la sofisticación. Eso es lo que uno busca, simplicidad, y esas iteraciones le van dando la sofisticación suficiente al producto que uno quiere
con el cual uno quiere sorprender. ¿Sí? Entonces, aquí hay una serie de cosas muy importantes que uno debe hacer. ¿Sí o no? En ese proceso de empatizar hay que observar, hay que mirar al usuario. Sí. Hay que continuamente tratar de observar desde el exterior sin entrometerse uno en el entorno y no obligar a que la gente le responda a uno lo que uno quiere escuchar, sino a través de mecanismos creativos, estar tratando de idear y de hacer hipótesis que lo lleven a uno verdaderamente a tener la suficiente información para poder aprender continuamente. Y hay que involucrarse, hay que generar, hay que conversar, hay que preguntar, hay que estructurar algunas conversaciones, hay que preparar preguntas para ir manejando mejor la conversación. Yo uso mucho usar preguntas, protocolos, hacer 5 por qué para responderme cosas y luego irlas a validar con el cliente. Eso es como parte de lo que es muy interesante de estos procesos creativos de Design Thinking. Finalmente, uno tiene que ir definiendo, ¿sí o no? A medida que va teniendo claridad y va teniendo unas cosas, uno tiene que ir diseñando, se van haciendo mockups, prototipos sucios que son los que uno hace a mano, va pensando en las historias, en los episodios de la gente, porque la gente le cuenta a uno anécdotas, y todo eso es muy importante para este proceso. Entonces, muchachos, este es un proceso muy que requiere mucho entusiasmo y mucha energía. La ideación es un proceso que empieza a generar múltiples ideas, pero hay que ir también, hay que irlas también organizando, porque no tiene sentido tener un poco de ideas y no concretarlas y no llevarlas hasta conceptos de producto. Entonces, ese proceso es ir haciendo conceptos y prototipados para ir creando soluciones innovadoras. Hay un principio muy importante dentro de esto, que todas las ideas son válidas y todo tiene valor, sino porque eso es parte del pensamiento de diseño. Es que el pensamiento de diseño le va dando a uno la suficiente elementos para poder ir validando lo que va diciendo. No hay ideas ni malas ni buenas, no hay ideas perversas, solamente hay ideas, y esas ideas hay que irlas llevando a concretarlas. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que hacer dentro de los procesos creativos y de design thinking, ¿sí o no? Es muy importante estar dispuesto y estar muy dispuesto para consensuar más que para discutir, ¿sí o no? Porque el consensuar y el discutir es parte de este día a día del proceso de design thinking. Por eso las herramientas visuales, los post-it y todas esas cosas le ayudan a uno mucho a trabajar, y los mockups le ayudan a uno mucho a trabajar. Sí. ¿Qué otros tipos de cosas se hacen en pensamiento y diseño? El prototipar. El prototipar es una manera de generar cosas tangibles, artefactos, objetos. No necesariamente deben de ser un objeto, sino cualquier cosa con la que se pueda interactuar y se puedan hacer cosas y validar. Pueden ser post-it, cartón, pueden hacerse en cosas a mano, construirse en cosas que uno le busque, que le valide el usuario cómo funciona una cosa. Entonces uno hace máquinas para darle a entender a la gente cómo va a funcionar un software, ¿sí o no? Eso es parte de lo que hemos ido cambiando muchos de software, porque creíamos que solamente lo que se podía validar era el código, y el usuario no valida código, el usuario valida es
es una interfase, una manera como él interactúa, etcétera, etcétera. Ahora que estamos haciendo un equipo de cosas de Internet de las cosas, nos damos cuenta que definitivamente el proceso tiene que ser de la mano de quien va a usar esas cosas que van a estar en su casa. Entonces, eso es parte de lo que hacemos. Y la evaluación es un proceso en donde el feedback que se obtiene del entorno de la gente es una regla de oro para poder mejorar el prototipo y evaluar. Sobre todo es muy bueno como regla siempre hacer un prototipo creyendo que lo que estamos haciendo es correcto, pero evaluarlo con el cliente pensando en que estamos equivocados. Es decir, por eso uno cuando prepara una entrevista no puede ir a inducir a la pregunta, porque uno va a validar una hipótesis de que lo que está haciendo ahí está bien. Entonces, eso es parte de lo que debemos de hacer. Finalmente, este grafiquito a mí me gusta mucho de esta señora Gisela de la MEA que tiene unas muy buenas presentaciones de Design Thinking, sí, y es un grafiquito que es la verdad, uno empieza con algunas ideas y hay mucha incertidumbre, va encontrando patrones, se va aproximando y va haciendo conceptos de producto, hasta el final uno tiene un diseño y una claridad y un enfoque del producto tan bueno que es ganador y se vende, ¿sí o no? Porque eso es lo que uno debe encontrar, cosas vendedoras, cosas ganadoras, ¿sí o no? Aquí en este proceso no se admiten perdedores, se admiten es ganadores. Ese es como el proceso que queremos hacer con estas cosas, ¿sí? Ahí es parte de lo que vamos todos entre todos a trabajar fuertemente. Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahora, muchachos? Ok, muchachos, perfecto. Ahora vamos a revisar qué vamos a hacer en estos días que vamos a tener contacto, que yo los voy a estar acompañando. Les cuento que este es mi día a día. Yo soy emprendedor, trabajo con la Universidad AFID en Ingeniería de Sistemas, dictando 3 cursos. Dicto Principios de Desarrollo de Software y los pelados de primer semestre vienen haciendo en los últimos 2 semestres prácticas, producto de su creatividad. Ya no les ponemos prácticas en donde el profesor las enuncia y el muchacho no tiene forma de crear. El semestre pasado los pelados hicieron cosas de ciudades inteligentes maravillosas a partir de motivarlos para la creatividad. Este semestre voy a empezar un programa con ellos para desarrollar aplicaciones de robots y drones. Entonces ellos van a crear sus prácticas, van a hacer desarrollo de cosas con drones y robots. Y es a partir de eso, de ponerlos a crear y motivados mucho por la creatividad y el desarrollo de cosas nuevas. Y como emprendedor tengo varios proyectos y dentro de esos proyectos mi día a día es esto, es buscar creatividad. Ahora estoy desarrollando una cosa de Internet de las cosas muy interesante en un programa de apps.com y eso es como el tema de propiciar mecanismos de crear y hay veces que uno no le salen las ideas, las pone en contexto, pero no logra rápidamente llevarlas a desarrollo y cuando llega otro y ya las tiene, pero este es el día a día que nos toca, entonces por eso cada vez le damos más rapidez, más agilidad, más validación al proceso. Ok, vamos a revisar las técnicas que vamos a utilizar
de aquí en adelante. Simplemente va a ser una revisión de las técnicas, porque a medida que yo los voy acompañando para que hagamos esto que vamos a hacer, las vamos a ver y vamos a trabajar. ¿Listo? La primera técnica se llama pensamiento visual. ¿Qué permite esa técnica? Es una técnica de trabajo colaborativo. Hace parte de las técnicas que utilizamos para co-crear y codiseñar. Y proporciona una forma de agrupar ideas, problemas o necesidades y encontrarle oportunidades rápidamente. Una de las cosas que tenemos los ingenieros de sistemas es que siempre queremos encontrar en las cosas lógica. Y resulta que no existe tanta lógica en ciertas cosas y hay que buscarle el camino a la incertidumbre, a aquello que no es tan lógico. Entonces, este tipo de cosas liberan al pensamiento de paradigmas en donde todo es cuadradito y todo se relaciona uno con otro. No, hay cosas que relacionadas una con otra se encuentran soluciones muy interesantes, ¿sí? En donde uno relaciona dos cosas tan diferentes que les encuentra soluciones muy creativas, muy creativas, ideas muy brillantes que fácilmente podrían convertirse en un producto innovado. Entonces, propicia una forma de agrupar ideas, problemas, necesidades para encontrarle oportunidades más rápido. Se hacen en varios pasos. Primero, todo el equipo se reúne alrededor de un lienzo. Un lienzo es un papel que puede ser papel periódico blanco. Y a partir de una temática, en este caso ustedes van a reunirse alrededor de Open Data. A partir de una temática de interés, todos apuestan ideas. Entonces aquí es como cuando uno juega toma todo. De hecho, yo tengo un juego para creatividad que se llama Todos Ponen. Todos ponen es que todos cazan ideas. Y todas las ideas se ponen en un papel. Entre más ideas hayan, mucho mejor. Después de unos 15 o 20 minutos, la gente agrupa esas ideas en temas relacionados y empieza a encontrar y a formular un enunciado que abarque los temas de una forma de problema o oportunidad. Es como una cosa como así. Uno, con post-it, yo trato de hacerlo con post-it de este tipo que tienen 6 caritas. ¿Sí o no? Casi no se encuentran en el mercado. Yo lo que hago es cortarle las puntas a unos post-it cuadrados y empezamos a pegar en la pared o en un lienzo ideas acerca de una temática. Y esas ideas se van agrupando y en las partecitas amarillas que hay aquí se agrupan todas esas ideas que están revueltas en temáticas, encontrando agruparlas enunciadas ya sea como un problema general o como una oportunidad. De hecho, pueden haber oportunidades y problemas juntos de una vez, aunque se puede hacer en dos fases. Una primera fase, encontrar problemas, agruparlos y luego encontrar oportunidades. Eso depende mucho en el contexto que queramos trabajar. Aquí lo que vamos a encontrar es muchas oportunidades basadas en qué podemos hacer con datos abiertos, soluciones apps para el tema de los datos abiertos. Ese es como esto, ¿sí o no? Usted tiene un poco de ideas, producto de necesidades, problemas o oportunidades. Esas ideas las caza y luego las agrupan, una especie de clustering de ideas. Y eso es parte del aprendizaje que uno va obteniendo como equipo. Eso se llama pensamiento visual o visual thinking, ¿sí o no? Es una técnica muy agradable, muy buena, ¿sí? Utilizar post-it de colores, lástima que sean tan caros, tenemos que idearnos una cosa que nos permita abaratar los post-it, sí, que nos haga más baraticos para poder hacerlo, ¿sí? O un sistema o algo que nos permita trabajar colaborativamente con esto. Entonces, esa es la primera herramienta que vamos a utilizar. Ahora yo les digo que vamos a tener que tener mañana para poder hacer esto de forma muy dinámica. La segunda herramienta se llama visionar el futuro. Esta herramienta es muy poderosa.
Esta herramienta la utilizan los de mercadeo, se llama Long Forecasting. Es una herramienta muy poderosa para encontrar ideas de solución. Entonces, uno lo que hace es que, basado en los problemas o en las oportunidades que encontró, también debe haber hecho una investigación acerca de tendencias. Entonces, un trabajo que ustedes tienen que hacer hoy, de aquí a mañana, es encontrar tendencias en la temática relacionada con Open Data. Tienen que buscar tendencias o buscar cosas que ya se han hecho en otros países relacionados con los científicos y los académicos llaman esto estudio del estado del arte, ¿sí o no? Pero los prácticos, no académicos y no científicos como yo, que soy un empírico, lo llamamos búsqueda o hallazgo de futuro. Es encontrar tendencias. Entonces, basados en eso, de estudiar las tendencias y los problemas, se hacen mapeos aleatorios. Hay a veces que uno hace mapeos aleatorios o mapeos racionales. A mí me gustan más el mapeo aleatorio, en donde uno mapea un problema con varias tendencias. Uno dice, ve, este problema, yo creo que yo lo puedo relacionar, lo puedo solucionar con estas tendencias. O esta oportunidad yo la puedo hacer viable o la puedo materializar con estas tendencias. Entonces se mapean problemas con tendencias. Y basados en eso, generas ideas de solución, generas cosas que podés crear, que vos decís, ahí es donde empieza a aflorar la creatividad. Y empieza a decir uno, entre más loca sea la cosa, creo que hay muchas más oportunidades de hacer cosas innovadoras, pero locas, pero que sean racionalmente viables, porque muchas veces la gente piensa en cosas que hay que descartarlas porque no son viables hacerlas. Yo, por ejemplo, quiero una mesa que no exista, ¿sí o no? Y la deseo, yo la estoy queriendo de alguna manera, ¿sí? Y quiero un televisor que cuando yo no esté, no exista en mi casa, desaparezca. Ya creo que lo voy a lograr, pero esas son ideas que salen a punto de la creatividad y la locura creativa que a uno lo aborda. Entonces, cuando uno hace ese mapeo de problemas con tendencias, encuentra ideas de solución y luego selecciona una idea ganadora, una idea que uno diga, esto me lo compran, esto lo vendo, esto soy capaz de hacerlo efectivo. Entonces, eso es parte de lo que vamos a hacer. Permítame que me está llamando por aquí, Edwin. Hola, muchachos. Hola, me preguntaban cómo se copia la herramienta. Oscar, ¿qué me quieres preguntar? ¿Cómo se copia la herramienta? ¿Cómo así que cómo se copia? Ok, ok. Muchachos, muy importante. Hago una aclaración que eh, me faltó hacer. Cuando yo hablo de herramienta aquí, yo hablo de dos cosas que se me olvidó al principio: técnica y herramienta. ¿Sí o no? La técnica es la forma como yo hago las cosas. ¿Sí o no? Y la herramienta es con lo que yo hago las cosas. Entonces, la técnica de asegurar dos palos es poniendo un clavo, ¿sí o no? Poner el clavo. Entonces,
La técnica es, cojo el clavo, lo pongo junto las tablas, lo pongo en la tabla, y la herramienta del martillo, le doy con el martillo. Lo mismo pasa aquí en este diseño. La técnica es la forma como yo lo hago. Entonces, son los pasos, las cosas. Y la herramienta es con lo que lo hago. En este caso, la mayoría de las herramientas de pensamiento y diseño son lienzos que están partidos. Ya hay herramientas tecnológicas que le apoyan a uno estas herramientas colaborativas. Entonces, por ejemplo, hay una herramienta que llama, la voy a copiar aquí, muy buena, que algunos la deben de conocer, que llama BM Fiddle, que la vamos a utilizar, que yo les voy a proponer, la utilicemos para hacer el canvas de producto y el canvas de negocio. Yo estoy construyendo una herramienta que se llama Connexus. Connexus es una herramienta que tiene más de 30 lienzos diferentes para que la gente los use. Lo que pasa es que no he tenido el tiempo para liberarla porque va a ser una herramienta libre que vamos a liberar para que los emprendedores, la gente trabaje sobre la herramienta. Tiene todos estos lienzos hechos. La idea es que podamos construir una herramienta en el futuro, que este trabajo lo podamos hacer remoto, porque la mayoría de este trabajo lo hacemos face to face. Entonces la idea con la herramienta que estamos construyendo, una herramienta que simule lo de los post-it, y podamos hacer esto mismo que ven aquí en el lienzo que le estoy colocando. ¿Sí me hice entender, muchachos? Oscar, sí te quedó claro. Ok, perfecto. Cualquier cosa, yo estoy ahí, enseguida hacemos unas preguntitas adicionales. Bueno, ok. Entonces este es el otro. La otra herramienta que vamos a utilizar son esquemas por mezcla de atributos. En IDEO y en todas estas metodologías la llaman Sketch and Match. Sí, es mezcla de esquemas. Yo le hice una modificación a la técnica. Sí. Entonces, esta técnica lo que busca es encontrar una primera propuesta de idea de producto. Aquí ya estamos pensando en producto. Empezamos a crear y a encontrar una primera aproximación de mi producto. Entonces, basados en la idea que escogimos, en esa idea de solución, que ya tengo una idea de producto, ¿sí o no? Entonces nosotros, por ejemplo, en el trabajo que estamos haciendo, nos creamos o sea, la idea fue desarrollar un dron, como un dron, lo llamamos el dron cuidaprados. Entonces así lo llamamos. Entonces esa fue nuestra idea, dron cuidaprados. Esa fue la gran idea que encontramos después de que... Ahora, el dron cuidaprados, empezamos a decirle qué atributos va a tener y qué beneficios. Entonces, encontrar una idea de solución ganadora, se listan los atributos que debería tener ese producto. Y son atributos de todo tipo. Atributos tecnológicos, atributos de diseño, todos los atributos que usted le quiera poner a su producto. Aquí también empiezan a aflorar las ideas. Y luego de que se listen los atributos, se listan beneficios. Entonces, cuando yo estoy poniendo un atributo es porque le va a entregar a mi cliente un beneficio y él va a lograr o solucionar con eso, o obtener una ganancia nueva, o una cosa nueva, o tener comodidad, o va a tener, o se le va a alargar la vida. En fin, usted empieza a ponerle beneficios a eso. Y eso lo dibuja. Muy interesante dibujar y poner los atributos enmarcados en iconos, en dibujos, en sketch, y también los beneficios. Hace un collage de los atributos y los beneficios y armas un esquema nuevo, y ese esquema debe representar la primera aproximación de tu producto. Pueden ser los componentes del producto, pueden ser
el tema que tiene que ver con las partes del producto, el diseño del producto. Haces un esquema bien creativo. Ese es como la técnica que se utiliza. Y la herramientica es un lienzo dividido en tres partes: atributos arriba, beneficios abajo y al lado izquierdo esquema. Los esquemas se pueden hacer con muchas cosas. Este es como una primera maqueta, un primer prototipo. El esquema lo puedes hacer con papel, con post-it, ir a traer legos, armar el Lego y tomarle una fotico y ponerla ahí. Hay una cosa muy importante aquí, muchachos. Esto es de mucha velocidad. Entonces uno no puede escatimar a ponerse trabas de que es que no tiene el software para hacer buenos esquemas. No, eso se hace a mano. Miren que todos estos esquemitas que yo les estoy colocando aquí, los hago a mano y los subo. O ahora que estoy muy pupi, tengo una tablet y los hago en la tablet y los subo. Pero yo no me complico, uno no se puede complicar la vida. Simplicidad para poder alcanzar el objetivo, porque es que aquí el fin no es el dibujo bonito, súper artístico. Aquí el fin es el concepto. Un primer concepto de producto, lograrlo es parte del reto que tenemos. Entonces, eso es muy importante. El otro gran cosa, que esto sí lo deben de conocer todos ustedes, muchachos, es lo que llaman el lienzo de producto, el canvas de producto. Este es una genialidad de un señor que se llama Pitch, y ese señor no es el pitch del pitch elevator, sino Pitch. Y ese señor, junto con ese grupo de Osterwalder y un grupo de agilistas, crearon una cosa que llama el canvas de producto. Ellos tienen varias versiones. En el BM Finally encuentran el canvas de producto. Y es una manera de profundizar en la idea de producto que se ha creado como concepto y adicionarle detalles. Y aquí es donde uno empieza a hacer hipótesis. Cuando uno, anteriormente a esto, porque muchas veces uno hace eso, hace un modelo de negocio, le queda mucho más fácil hacer hipótesis acerca de eso, de quiénes son los usuarios, las personas que usarán mi producto. Entonces aquí se toma como base el producto, el concepto inicial. Se refina el concepto y se empiezan a hacer hipótesis de quiénes son los usuarios. Entonces, este lienzo tiene una partecita que aquí se lo va a mostrar mucho mejor. Tiene personas. Entonces uno empieza a contar historias de las personas y empieza a imaginarse, en este caso, o si tiene la oportunidad de indagar con una persona del producto que uno se está ideando, que le cuente un poquito de su historia y uno la va metiendo en el cuento del producto de uno. Entonces uno va contando historias de la persona. Juan es un conductor de taxi, ¿sí o no?, que le gusta siempre refrescarse cada hora para no deshidratarse y llegar a su casa como una lechuga, ¿sí o no? Entonces uno cuenta historias de la persona que usará el producto y así. Y tienen una serie, yo mañana les muestro ejemplos de las personas del canvas de producto, de uno de los canvas de producto que yo tengo, simplemente como ejemplo ilustrativo, pero no se pueden sesgar a eso hay que poner a funcionar la mente y la creatividad. Luego de ese personas hacen los workflows. Los workflows es como se imagina usted que usará una persona este producto. Puede hacer como diagramitas de actividades, de flujos, puede hacer esquemas libres. Sí, es un coso. Yo, para poder aprender un poquito esquemas, compré un libro que se llama El poder en la servilleta, y eso me quitó el miedo de hacer esquemas. Sí, ¿no? Porque yo le tenía mucho susto a dibujar, porque decía, no, es que yo no soy dibujante. La parte artística se la ponen los de diseño, yo quiero es conceptos. Se hacen los workflows, se hacen las EPIC. Las EPIC son una cosa muy buena porque le permite a uno un poco decir acerca de los workflows y las personas, ya en lo que yo estoy pensando hacer, cómo la persona podría beneficiarse de ese producto. Entonces hago historias de las personas. Y aquí refino en el design sketch, hago mi primer
diseño una especie de mockups de cómo creo yo que va a ser mi producto. Y le pongo restricciones. Ya empiezo a pensar en tecnología y empiezo a poner restricciones. Y este punto es muy importante. Esta es la Array Story. En la Array Story lo que estamos buscando es que siempre cuando uno ya tiene un producto concebido y conceptualizado, se atreva a poner historias de usuario que va, sobre todo los nombres de las historias de usuario, que va a realizar en su primer producto, en el mínimo producto viable. ¿Sí o no? De hecho, uno puede utilizar esto para poder poner cuál será el mínimo producto viable, cuál será el primer release comercial, el siguiente release, pero ahora nos vamos a dedicar a buscar las historias de usuario o las funcionalidades que vamos a desarrollar para el mínimo producto viable que vamos a construir. Ese es el reto, ¿sí o no? Y uno busca siempre la Array Story que más le vayan a agregar valor al usuario, al cliente o al mercado objetivo. Siempre. Y pueden ser, y se buscan cosas simples, pero muy poderosas, de mucho valor. Ese es lo que es el canvas de producto. Y el otro es el que se llama el lienzo de proyecto. Esta es una genialidad también de una gente que se creó una manera de formular los proyectos de una manera ágil y tranquila, sin tantas cosas que a veces le ponen a los proyectos. Entonces, ya mi proyecto que yo voy a hacer para poder desarrollar mi mismo producto viable, lo concreto en un lienzo, que es en un cuadro, en una sábana que cabe completamente, ¿sí o no? Como el que yo tengo ahí, aquí ya está más exacto, ¿sí o no? En donde yo le pongo ya nombre a ese producto, le pongo por qué lo estoy haciendo, quiénes van a intervenir en el producto, unas tareas básicas que yo voy a hacer para el producto, cuál es el objetivo principal para lograr el producto, cuáles son los efectos positivos cuando yo desarrolle el producto, ¿sí o no? Objetivos de los interesados, quiénes van a ser los interesados, porque una cosa son los usuarios, otra cosa son los interesados. En los interesados están incluidos los usuarios, pero esto puede que tener muchos interesados, que Minty, que las universidades, que el CISE, todos esos factores claves de éxito, retos que yo me voy a poner con el producto, y aquí es donde uno debe ponerse retos bien inspiradores, en donde mi producto es de acá. Y este corazoncito es muy romántico, pero es muy interesante, porque todos los que van a intervenir en el proyecto deben de hacer una aclaración de por qué van a hacer el proyecto, qué les apasiona de esa vaina, porque eso va a ayudar a la motivación, y un poquito los riesgos que se tienen con el producto. Aquí empieza uno a hacer hipótesis de que le puede fallar en el desarrollo del producto, pero es un cosito que cabe en una hoja de papel bond completa y uno le toma foto y la guarda. No se pongan a buscar mucho si la hacen en una herramienta tecnológica. Esto es a punto de fotos, a punto de video, a punto de cosas de ese tipo, simplicidad. Eso es lo que vamos a hacer, muchachos, en estas próximas días. O sea, mañana debemos de llegar hasta concepto de producto. Sí. Y el miércoles debemos de llegar a hacer el canvas de producto y a tener los elementos para que ustedes formulen el canvas de proyecto, el lienzo de proyecto, y este es el que les sirve para preparar el pitch. El pitch, ustedes deben de vender su concepto, su idea ganadora, los objetivos, lo que van a ganar, lo que van a beneficiar, la idea de su producto, lo tienen que vender. Regularmente un pitch, hay pitch de 2 minutos, de 3 minutos, de 5, de 7. Ya pactaremos con el equipo mentor de esto, con el profesor Edwin y eso, de cuántos minutos vamos a hacer el pitch. Yo los voy a ayudar de aquí al miércoles a que preparemos una cosa muy bien hecha para que todos sean ganadores. ¿Sí? Y hay que ir con pie de ganador. Ese es como el principal cosa. Yo antes de ganarme un primer proyecto haciendo pitch,
me estrellé como en 5, pero eso uno lo puede preparar muy, muy, muy bien. Sí. Muchachos, preguntas. Hola, muchachos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Alguna pregunta? Wilmer, sí, voy a dirigírsela al profesor Edwin Montoya, que es el que coordina todo, para que él se las publique, se las reparta a todos. Sí, para que la tengan. Y ahí les voy a poner mi correo para que si tienen alguna pregunta me cuenten, me indaguen. Estoy a la disposición de ustedes ayudarles a apoyarlos, no a ayudarles. Ustedes no necesitan ayuda. Los únicos que necesitan ayuda son los mediocres. Les voy a apoyar, ¿sí o no? Para que puedan de alguna manera eh, hacerlo muy bien, que lo hagamos muy bien, que yo sé que lo podemos hacer y lo pueden hacer. Sí, ¿qué otra cosa? Bueno, muchachos, compromisos para mañana. Eh, bueno, perfecto. Me dicen, sabiendo que son aplicaciones de Open Data, tales datos los consumimos de algún lado, pues un proyecto abierto. Miguel, yo no tengo el detalle técnico. Si quiere enseguida, yo le transfiero estas preguntas al profesor Edwin para que les den detalles acerca de los datos y cómo es. Y también les doy datos de que parte de lo que hay que encontrar y el hallazgo que hay que encontrar en el tipo de datos que ustedes analicen. Enseguida también le digo al profe Edwin a ver cómo ustedes van a interactuar y entender un poquito de los datos que existen y en qué se van a enfocar, qué existe, qué hay. Es parte de la investigación que hay que hacer completa. Y el público al que estaría dirigido estos apps también hay que encontrarlos y hallarlos. Es parte de lo que vamos a investigar, parte de lo que vamos a encontrar, como parte del proceso de crear e indagar. Pero puede ser de que haya un interés específico de Mintic y del grupo mentor para hacer eso. Le voy a preguntar al profesor Edwin por acá, por Skype, por las dos cosas para que los ilustre, sí. Yo tengo la idea que la temática sí va a ser libre, pero centrada, me imagino, en algunos intereses que pueden tener el tratamiento de datos, Álvaro. Sí, ojalá entre más libre sea, creo que mucho mejor. ¿Qué otra cosa, muchachos, me quieren preguntar? Acerca del design thinking, de las técnicas. Por allí hay alguien que me preguntó algo de una técnica. ¿Qué sería? Álvaro, me preguntaste ahorita cómo se llama cuál técnica. Ok, Álvaro, esa técnica se llama verdaderamente long forecasting, de como prospectiva futura o algo así, ¿sí o no? O sea, cosas de largo aliento, de futuro, ese es como el tema. Yo lo llamo visión de futuro. Al respecto de las técnicas, los premios, John,
John Díaz. No conozco nada de esos aspectos de premios ni nada de esas cosas, John. No tengo ni idea, no conozco nada, ¿sí o no? Posiblemente el profe le va a mandar estas cosas al profesor Edwin para que se las conteste. Documentación de las técnicas. Hay muchas técnicas en la red, ¿sí o no? Yo les invito a que, a que, a que indaguen, a que busquen en IDEO. IDEO es una de las organizaciones más innovadoras en el mundo. Entonces, busquen en IDEO, busquen en... Yo les voy a mandar, entonces les voy a unir al final de la presentación un poco de direcciones IDEO, así se escribe, sí, en mayúscula todas incluso. Busquen, les voy a mandar un poco de links de cositas que hay para desarrollar capacidades de design thinking, de pensamiento y diseño, de innovación, de creatividad, hay muchas. Yo conozco unas 50 técnicas. No pongo en práctica sino unas 12, 15 técnicas, más o menos dependiendo de la problemática que tengo. ¿Sí o no? Recibí un entrenamiento con un agente de Holanda en temas de estos, entonces eso es como lo que les puedo poner algunas links que conozco acerca de eso. Y ahora están dando muchos cursos en Coursera, en la Universidad se me escapa el nombre, que tiene cursos MOOCs, que son los cursos masivos Open, ya hay mucho. Eso, IDEO.org. Sí, John, ese es. Ese de Udacity es muy bueno. Ese lo acabé de hacer yo, que es muy excelente. Es muy bueno. Y ese es el de Udacity es excelente de hacer. Ese está muy dirigido a hacer canvas de negocio. Le sirve a uno mucho. Pero hay muy buenos cursos en Udacity para eso. Okay. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, para el día de mañana hay varios retos. Ese es el How Will Startup es un excelente curso. Y hay otros que se llaman, hay un grupo, hay una organización que se llama Startup Lean Machine. Creo que se escribe así. Ahí se los pongo. Creo que denme el derecho a equivocarme en mi inglés uribista. Es más o menos así. Startup Lean Machine. ¿Sí o no? Tiene también muchas cosas de... No, Leans. Creo que es así. Leans. Pero yo lo busco en internet. Pero ya les digo exactamente cómo se llama para que lo vamos a la fija. Aquí va, muchachos, la dirección exacta. Sí, por ahí preguntaban que si Leans es una metodología, sí, de hecho Leans con ese es una metodología ágil. Ok, compromisos. Mañana vamos a hacer otra sesión de estas, sí,
pero mañana vamos a trabajar. Es el siguiente que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a también hablar ahorita con Edwin para que podamos disponer de un mecanismo más ágil, mucho más efectivo de conferencia. Vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver si me voy para Fit Mejor y hay unas salas de videoconferencia mucho mejor. Compromisos. 3 tipos que son. Primero, hay que estudiar el contexto de lo que es Open Data. Sí. Lean acerca del tema de forma profunda y sacando información bien buena, bien interesante. Hay que estudiar los datos que existen y los intereses. Entonces enseguida yo hablo con Edwin a ver cómo les van a proporcionar a ustedes la información relacionada con todo eso que me preguntaron. Intereses, si las aplicaciones son libres, qué es el tema. Hay que estudiar las problemáticas que pueden existir para identificar oportunidades. Sí, eso está muy basado también en depender de los intereses. Entonces, el primer tema es un poquito de acercarse a empatizar, a entender el contexto, el ecosistema, para encontrar oportunidades. Entonces, eso nos hace también hacer un acercamiento de las tendencias en Open Data y otras experiencias en diferentes países. Entonces, hagan un acercamiento desde el punto de vista de la tecnología de Open Data. Hagan indagación en las redes, en foros y saquen tendencias. ¿Qué tendencias hay de Open Data? Si eso hace parte el Analytics, el Big Data, el Visualization Data, hagan indagaciones y busquen acerca de datos abiertos en el mundo, cuál es la tendencia de aplicaciones, cuál es la tendencia de soluciones, etcétera, etcétera. Sí, entonces, número 1, estudiar el contexto. Número 2, estudiar las tendencias. El contexto para poder generar ideas. Si uno no conoce el contexto, difícilmente genera ideas. ¿Sí o no? Por eso uno muchas veces va donde los que tienen el contexto, que son los que tienen el problema, el señor de la calle, la señora la ama de casa, ¿sí? Y hacerle el acercamiento. Y 3, dispongan en sus sitios de trabajo material para trabajar, papel, notas pegantes, post-it y plumones, ¿sí o no? La idea es que ustedes tengan un sitio en donde se puedan reunir, puede ser una mesa, puede ser una pared, en donde puedan desarrollar la actividad de creatividad. Sí, yo recomiendo mucho hacer este trabajo parado, porque el cuerpo se oxigena más rápido, tiene menos pereza la mente de pensar, el oxígeno, el cerebro está más activo, más dinámico, sí, que estar sentado. Sentado regularmente va generando en el cerebro un proceso de adormecimiento, todas cosas. De hecho, yo en la Universidad de AFID estoy solicitando que me dejen desarrollar mi clase en una clase en donde no hayan sillas universitarias, sino cosas en donde la gente, en el semestre pasado, yo tenía grupos de 25 y los muchachos preferían trabajar conmigo en el suelo, en fin, una forma agradable, tranquila, todas esas cosas, sin limitaciones de espacio y de sitios, todas esas cosas. Eso es como lo que van a hacer. Sí. Entonces, el tema es esas 3 cosas que deben disponer: estudiar el contexto, estudiar tendencias y disponer de material para trabajar y crear. Vamos a crear, mañana tenemos que crear en 2 horas, tenemos que crear un concepto de producto. Sí, tenemos que llegar a él rápidamente. Eso es como lo que voy a proponer para mañana. Oscar, preguntabas que si los días presenciales son de amanecida, ¿cuál es el horario?
enseguida yo le mando todas esas preguntas al profe Edwin, que él se las debe responder, qué es lo que sigue de aquí para allá. Sí, ¿no? Porque a mí, yo estoy apoyando el tema de apoyarlos a ustedes en ese tema creativo. No tengo información de la parte logística y como el tema ya del compromiso, de ese tipo de cosas, pero yo sé que se las deben de responder. Ok. Sí, Wilmer, la idea es que esto se haga remoto masivo, es decir, yo esté aquí eh, facilitándoles el proceso de ideación y ustedes estén en sus lugares entre hoy y mañana y el miércoles, estén en sus lugares trabajando. Pero tengo la idea que lo del viernes, no sé cómo es lo del viernes, si también va a ser remoto o va a ser cómo. Sí. Vuelvo y le pongo todos estos datos a Edwin para que se los responda. Mañana yo propongo que nos veamos a las 8 de la mañana. Sí, esa es como la hora. De hecho, a mí me gusta madrugar más, pero yo sé que en varias ciudades y eso no madrugan tanto. Bueno, muchachos, entonces voy a pasarle al profe Edwin que los estará contactando para hacer todo esto. Valledupar no madrugan. Aquí en Medellín hay clases desde las 6 de la mañana. Entonces yo estoy acostumbrado a levantarme desde las 4 de la mañana. Por si alguien quiere, desde esa hora estoy disponible. Ok. Bueno, señores, un abrazo para todos y los espero.